Padres ausentes, hijos rebeldes. Y ojalá, de verdad, aunque no son muchos los papás que hoy están aquí, podamos comprender lo que Dios quiere mostrarnos a través de este pasaje que, quiero decirte, es lo que hemos estado leyendo a lo largo de esta semana. Acordamos ya hace unos meses de que las predicaciones de cada 8 días van a ser conforme a lo que tú y yo estamos leyendo, para que Dios se revele en tu vida como se revele en la nuestra, y que podamos entender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Así que primero quiero comentarte algo. Hablando de la familia, hoy estamos en el mes de mayo, mes de la familia. Es interesante mirar que Jesús nunca ocultó los defectos de ninguno de los miembros de su árbol genealógico. En la Biblia aparece un gran ramillete de personas, incluso de parientes de Jesús, donde todos ellos tienen un carácter cuestionable. Desde Génesis hasta Apocalipsis, por ejemplo, Caín tiene celos de su hermano Abel y lo mata. Después, un tal Lamec instituye la poligamia. Noé se embriaga y maldice a su hijo. Lot, cuando tiene la casa rodeada por habitantes de Sodoma y de Gomorra y quieren violar a los emisarios que Dios mandó para destruir ese lugar, él les ofrece a cambio que tengan relaciones sexuales con sus hijas vírgenes, y después de la destrucción de Sodoma, ellas mismas tendrían relaciones incestuosas con su padre después de emborrachar. Abraham tiene favoritismo entre sus hijos Isaac e Ismael, quienes se convierten en enemigos de vida hasta este día. Rahab, una mujer divertida de Jericó, administraba un burdel ahí en Jericó. Jacob, que era tan marrullero como su nombre lo indica, le compra la primogenitura a su hermano Esaú y le roba la bendición engañando a Isaac. Y el tío de Jacob, Labán, con sus mismas mañas, le hizo un cambio sutil en la luna de miel. Y Jacob no sabía que se había casado con la mujer equivocada hasta la mañana siguiente, después de haber cortado el pastel y de haber bailado toda la noche con la mujer equivocada. La hermosa y seductora Betsabé, que aparece en las Escrituras y que nadie cree que ella no sabía que podía verla algunos curiosos, y obviamente dice las Escrituras que se bañaba desnuda frente al palacio real. Esta mujer provoca al rey con sus encantos y él tiene relaciones sexuales y la embaraza. Y después mata a su esposo para quedarse con ella. Así que este rey David, el matador de gigantes, no pudo manejar sus pasiones. El hombre tenía más mujeres que sentido común. Además, con una personalidad tan irregular, porque un día cantaba salmos y al día siguiente codiciaba y seducía a la esposa de su propio capitán. Y su hijo Salomón tampoco fue una joyita. Es verdad que era muy sabio, nos dejó un gran legado con los proverbios, y era un magnate que estaba realmente harto de tener tanto dinero, un rey tan rico que se dedicó a coleccionar mujeres. Tenía 1000 mujeres. Y uno se pone a pensar, pobre hombre, ¿no? Porque algunos con una suegra andan sufriendo. Ahora imagínense, él que tenía 1000, ¿cómo le hacía? Y los matrimonios bíblicos, todos, la mayoría, un desastre. Adán y Eva desobedecieron a Dios en el huerto del Edén, y su error nos alcanzó a todos nosotros. Y apenas se metió en este problema Adán y culpó a Dios y le dijo: la mujer que tú me diste. Y desde ese día Dios dijo: no le vuelvo a elegir mujer a nadie. Abraham mintió diciendo que su esposa Sara era su hermana y embarazó a su sirvienta Agar.
Isaac y Rebeca se pasaron el matrimonio peleando porque él favorecía a Esaú y ella favorecía a Jacob. La dulce esposa de Job se da cuenta de que Job se le pone la vida muy difícil y le dice: maldice a tu Dios y muérete. Y esos son algunos de los matrimonios que la Biblia, hermanos, nos presenta. Y no es como en las películas de Disney, que la vida se pone muy difícil y a veces hasta peligrosa hasta que se casan. Y después de que se casan, viven felices para siempre. Y le pasó, tú lo sabes, a Cenicienta, a la Bella Durmiente, a Blancanieves, a Aurora, a Ariel, a Jazmín, a Pocahontas y a otras más. Pero los demás matrimonios, los que no son de Disney, todos, incluso los de la Biblia, tuvieron problemas y necesitaban terapia urgente. Esos son los antepasados de Jesús, gente problemática. Y vemos en las Escrituras historias de desgracia marcadas por el escándalo, la intriga, la mentira, el engaño, el abuso de poder, la soberbia. Y sin embargo, a veces esto nos hace preguntarnos por qué Jesús no borró esos nombres de la lista genealógica. ¿Por qué siguen ahí hasta el día de hoy? Sin duda, en estos días los periodistas de espectáculos se darían un festín con tan escandalosas noticias. Pues había de todo: estafadores, canallas, sinvergüenzas, fornicarios, mentirosos, legalistas, borrachos, materialistas, asesinos y etcétera, etcétera. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces la pregunta es: ¿qué clase de gente es esta? La respuesta es simple: la clase de gente que integra el elenco de los personajes de la biblionovela de Dios. Ese nombre me lo acabo de inventar esta mañana. La biblionovela de Dios. Porque en esa familia extraña, te quiero decir, hermano, entramos nosotros. Todos encontramos nuestras historias en las historias de ellos. Y lo que me hace pensar es que si Dios pudo encontrar un lugar para estos personajes entre su familia, significa, querido hermano, querida hermana, que tú y yo tenemos esperanza. Significa que también nos puede usar, que también nos puede incluir y que podemos ser parte de su familia. Porque todos nosotros tenemos algún escandaloso problema. Y nuestro problema real, escucha bien, es que no podemos hablar al respecto. Porque nos cuesta mucho trabajo ser auténticos y tapamos los problemas familiares. Si tenemos crisis en el matrimonio, no queremos que nadie se entere. Si tenemos hijos rebeldes, lo ocultamos y hasta decimos que nuestros hijos son muy buenos. Si tenemos problemas con el cuñado o con la suegra, de inmediato sacamos el lema favorito de los mexicanos: la ropa sucia se lava en casa. Y esta falta de autenticidad es nuestro peor problema, porque el peor flagelo es la creencia de que el requisito para pertenecer a una iglesia es simular, no tener ningún problema. Por eso la gente dice: yo no puedo ir a la iglesia. ¿Cómo pretendes que vaya a ver al pastor si mi vida es un desastre? Y la gente cree que tiene que autopurificarse con el aceite de la simulación antes de poder acudir a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia estamos cómodos con la gente que, entre comillas, antes pecaba, siempre y cuando ahora tenga un final feliz, como los cuentos de Disney, y que nos aseguren que ya no están metiendo la pata. Y entonces eso nos tranquiliza. Y es una locura, porque en el fondo nos avergonzamos de quiénes somos y con lo que todavía hoy estamos luchando. Y lo que yo noto cuando leo las Escrituras es que Dios, queridos hermanos, no se avergüenza de su familia. No se avergüenza de su familia.
y nos lo deja escrito para que no nos quede la menor duda. Acompáñame a Hebreos 2:11. Hebreos 2:11. Cuando lo tengas me dices amén. Muy bien, fíjate lo que dice Hebreos 2:11. Me encanta este pasaje. Dice, porque el que santifica, ¿y qué quiere decir santificar? El que aparta con un propósito. Porque el que santifica y los que son santificados, en este caso podríamos decir nosotros, de uno son todos. Tú y yo somos de Él. Por lo cual, fíjate bien, dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Así que Cristo no se avergüenza de ti y de mí. Y te voy a decir algo muy importante. Es muy notorio que el Señor Jesucristo no les llamó hermanos a los apóstoles hasta después de la resurrección. ¿Te acuerdas? Cuando finalmente el Señor asciende, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Si me acompañas ahí a Mateo 28:10, cuando están esas mujeres que llegaron al sepulcro, ¿verdad? Y encuentran al Señor Jesucristo, ahí estaba María Magdalena, la otra María, ¿sí? Entonces, en Mateo 28:10, fíjate lo que dice. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas, ¿a quién? A mis hermanos, ¿sí? Para que vayan a Galilea y allí me verán. No dijo, dile a Pedro el que me negó. Él dijo a mis hermanos, los estaba considerando como dentro de su familia. Y eso es lo que nos da de verdad aliento para poder continuar y seguir adelante. Así que yo veo a Dios mostrando con orgullo su retrato familiar en cada culto del domingo. Y todos los personajes de su familia están presentes. No ocultó a nadie. Como nosotros, ahí está nuestra familia en una Navidad. El cuñado borracho, el tío que nunca maduró, el primo que anda en cosas raras y la tía que nunca puede callar la boca, el sobrino que cuenta chistes subidos de tono después del segundo tequila, la nuera que habla lo que no tiene que hablar y se destapa como una cloaca. Y pasa lo mismo en las Escrituras. Y la pregunta es, ¿qué hace Jesús? ¿Oculta a su familia? ¿La esconde? No, nada de eso. Por el contrario, Jesús, si pudiéramos hablar metafóricamente, colgó la ropa sucia de su familia en el vecindario, ¿sí? En el tendedero del vecindario, ¿sabes para qué? Para que todos la vean. Lo dejó ahí, crudamente, en la Biblia. ¿Por qué? Porque eso se debe a que si nuestro árbol familiar, el tuyo y el mío, tiene algunos frutos podridos, Jesús nos dice, yo también, ya pasé por eso, yo sé lo que es lidiar con gente difícil, con problemas propios, con seguidores complicados. Pero nosotros siempre queremos como sanitizar esa sección de las Escrituras y decir, no, Dios quiere que yo sea perfecto. Y te quiero decir, no hay forma. La única forma es que Él te quiera perfeccionar. Y para muestra basta un botón. Hoy quiero presentarte un personaje que aparece en la lectura de esta semana. Y si tú estás leyendo con nosotros, podrás comprender fácilmente el mensaje que tiene que ver con Absalón, el tercer hijo de David. Absalón nació en una época de gran esplendor en el reino de Israel. Su linaje real prometía un futuro de grandeza y honor, pero cometió un error y se convirtió en un hijo rebelde. Y por eso la predicación de hoy la he titulado Padres ausentes, hijos rebeldes. Primero te cuento la historia de Amnón, el primogénito de David, el medio hermano de Absalón. Este se enamora perdidamente de su media hermana Tamar,
hermana directa de Absalón y con ciertas artimañas la viola. Acompáñame, ahí está, al segundo libro de Samuel, capítulo 13, y vamos a leer los versículos del 12 al 14. ¿Ya lo tienes? Segundo de Samuel 13, del 12 al 14. Dice la Escritura, ella, Tamar, entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Pero fíjese lo que pasa con estos hijos rebeldes. Mas él no la quiso oír. ¿Sabe? A veces nosotros como que tenemos una cierta amnesia. A este hombre, no sé si por ser el primogénito, el chiqueado de la familia, finalmente le dio amnesia porque se le olvidó quién era el rey, se le olvidó quién era Tamar, y a lo mejor hasta se le olvidó quién era el hermano de Tamar, Absalón. Dice aquí la Escritura, mas él no quiso oír, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. Pero la pregunta, después de que sucede esta terrible situación dentro de la familia real, ¿qué hizo David, su padre, en esta situación? Bueno, pues aquí está, segundo de Samuel 13, del 20 al 21. Fíjate bien, se va Tamar deshonrada y llega a la casa de su hermano Absalón. Y mira lo que sucede. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? O sea, se está refiriendo, ¿te violó? Y él, mira lo que le dice: pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, todo queda entre familia, ¿no? Como diciendo, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar. ¿Cómo se quedó? Dice ahí, desconsolada en casa de Absalón, su hermano. La pregunta es, ¿por qué no fue con David, su padre? ¿Por qué se quedó ahí? Porque David era un hombre ausente. Y tal vez ella encontró más consuelo en su hermano que en su propio padre. Y luego que el rey David oyó todo esto, ¿qué hizo? ¿Qué dice? Se enojó mucho. Fue todo lo que hizo. El hijo había violado a la hermana y lo único que hace David es enojarse. Pero ¿sabes qué? No hizo nada. Era un padre ausente. Y como el rey no hizo nada, la venganza comenzó a gestarse en el corazón de Absalón. Y finalmente viene la venganza después de esperar pacientemente 2 años. Absalón, en el tiempo de la esquila, en aquella época, en el tiempo de la esquila, como lo vimos hace 8 días, finalmente hacían una especie de fiesta, ¿sí? En donde hacían una gran carne asada, o más bien una barbacoa, porque a ellos les gustaba la barbacoa, ¿sí? Así que organiza la barbacoa en su casa y consuma la venganza y le quita la vida a su hermano Amnón. Vamos a segundo de Samuel 13, 28. Segundo de Samuel 13, 28. ¿Ya lo tienes? Dice: y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo: herida Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y nuevamente surge la misma pregunta:
¿Y qué hizo David? Pues con este trágico evento, David siguió demostrando su ausencia como autoridad de su familia, pues ni con Amnón hizo nada cuando violó a su hermana Tamar, y por Absalón, que cometió un homicidio, lo único que hizo David, ¿sabes qué? Fue llorar todos los días por su hijo muerto, pero no aplicó ninguna disciplina a Absalón. Acompáñame a 2 de Samuel 13:37. Dice: mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesús. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Jesús y estuvo allí 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Bueno, nada más, como un dato adicional, Talmai era su abuelo, era el padre de la madre de Absalón. Sí, su madre se llamaba Maaca. Así que obviamente pues él se va con su abuelo y su abuelo lo protege y él se queda 3 años allí en Jesús. 3 años para comenzar a meditar otras de las cosas que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué pasó después? Pues como el rey lloraba todos los días por su hijo, entonces finalmente Joab, el jefe de su ejército, con algunas artimañas, convence al rey de que regrese a Absalón y le pide que lo traiga. Pero fíjate bien, aunque el rey aceptó traer a su hijo, finalmente no quiso verlo. Y durante 2 años el rey rechaza ver a Absalón, hasta que finalmente Absalón le exige con malas mañas a Joab que le diga al rey que quiere verlo. Y el rey accede y dice que cuando lo vio lo besa, y entonces comienza a ganarse su confianza, y después al tiempo le pide permiso al rey para ir a Hebrón. ¿Se acuerdan de ese lugar donde David fue rey durante 7 años? Y ese es el lugar también donde fue el lugar donde tuvo a su primera familia. Sí, tuvo 3 hijos ahí, el primero fue Amnón, y Absalón fue el tercero. Y con manipulación se gana a la gente del pueblo, y decide ahí mismo, después de un tiempo, proclamarse rey. Así que la decisión de Absalón estaba tomada: usurpar el trono de su padre. La consecuencia de la falta de disciplina a los hijos los hace, queridos hermanos, hijos rebeldes y capaces de todo con tal de cumplir con sus propósitos. Los roces y diferencias entre David y Absalón, aunque inicialmente sutiles, fueron creciendo de una manera muy grave con el tiempo, alimentados por la ambición personal y aspiraciones de poder de Absalón. Y esta tensión sería el inicio de un conflicto que sacudiría los cimientos del reino y marcaría el destino trágico de Absalón, que comienza con la huida de David del palacio por temor a su propio hijo. Acompáñenme a 2 de Samuel 15:14. 2 de Samuel 15:14. Dice la palabra de Dios: entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. El rey David, el gran guerrero, el matagigantes, estaba huyendo de su propio hijo. Así que la Biblia nos ofrece sabias enseñanzas sobre la ambición desmedida y las consecuencias de esta ambición. Acompáñenme a Proverbios 16:18. ¿Qué dice la Biblia acerca de la soberbia, del orgullo, de la arrogancia, de la altivez? Proverbios 16:18. Dice la Biblia: antes del quebrantamiento, ¿qué dice? Es la soberbia. Primero te ensoberbeces y después Dios te quebranta.
Y antes de la caída, dice aquí, la altivez de espíritu. ¿Cómo estaba Absalón? Soberbio y altivo. ¿Qué fue lo que pasó con él? Quebranto y caída. Así que la historia de Absalón nos urge a reflexionar sobre el peligro de permitir que la ambición corrompa nuestro juicio y nos aleje de la senda de la sabiduría y rectitud. La Biblia subraya la lealtad como una virtud valiosa. Ahí mismo en Proverbios, capítulo 20, versículo 6. Dice Proverbios 26, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero ve lo que dice la Biblia. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dice en otro proverbio, todos los caminos del hombre son rectos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Y esta es la palabra vista, ¿verdad? Como Dios te la quiere mostrar esta mañana a ti. Este versículo resalta la rareza y la importancia de encontrar lealtad genuina en un mundo lleno de intereses y traiciones. Y lo podemos ver el día de hoy con los políticos. Todos dicen que son muy buenos, todos dicen que son muy rectos. Y la Biblia dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Así que la historia de Absalón nos invita a reflexionar sobre la importancia de la lealtad verdadera basada en la integridad y los principios éticos. La confrontación final entre David y Absalón, el enfrentamiento entre ellos, marcó el clímax de una historia llena de tensiones y de conflictos. El ejército de Absalón se encuentra con las fuerzas de su padre en un campo de batalla cargado de emotividad y desgarradoras circunstancias familiares. La violación de Tamar, la muerte de Amnón y ahora Absalón queriendo derrocar a su propio padre. Mientras los ejércitos se enfrentaban en un conflicto que iba más allá de lo meramente militar, los corazones de los soldados latían al ritmo de este conflicto familiar que se había gestado en el propio palacio. Absalón, montado en su mulo, encabezaba las filas rebeldes con determinación de usurpar el reino de su padre, pero también con un peso emocional que resonaba en sus ojos y gestos. Los sentimientos encontrados de David, su padre e Israel, se podían palpar en medio de su deseo de preservar el reino. Se mezclaba con el dolor por la rebelión de su hijo. El estruendo de la batalla se veía acompañado por los susurros de plegarias silenciosas, implorando por un desenlace que evitara más derramamiento de sangre como solo David lo podía hacer. Finalmente veamos 2 de Samuel 18:5. ¿Qué pasó? ¿Ya lo tienes? Dice, y el rey mandó a Joab, escucha bien esto, ¿no? Es interesante. Dice, y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Esos son los sentimientos encontrados que un padre puede tener por su propio hijo. El hijo quería derrocarlo y tal vez hasta quería matarlo, pero sin embargo el corazón de David estaba entre el reino y su hijo, entre ser un rey y ser padre. Así que finalmente dice aquí, y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David y se hizo allí en aquel día una gran matanza. Imagina nada más, 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y fíjate lo que pasó. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina
y se le enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Qué curiosa casualidad. Absalón, en un giro trágico del destino, quedó atrapado por su propia cabellera en las ramas de un árbol. Y la ironía del momento no pasó desapercibida, y aunque las órdenes que había dado el rey David de preservar su vida, la traición y el conflicto dictaron un destino cruel. El general de David, Joab, sin mostrar clemencia, terminó con la vida de Absalón. Dice 2 de Samuel 18:14. Segundo de Samuel 18:14. Dice: y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina, y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarlo. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó, cada uno a su tiempo. Este hijo rebelde finalmente encontró su destino. ¿A quién protegía a Dios? Al que tenía la razón. No era perfecto David, pero finalmente era un hombre conforme al corazón de Dios. La noticia de la muerte de Absalón resonó como un lamento en el corazón de David. Y yo creo que de cualquier padre que pierde a un hijo, finalmente queda dolido. Y a pesar de la rebelión y el sufrimiento que su hijo le había causado, su amor paternal no se desvaneció. El dolor de David trascendió las fronteras del reino, sumiendo a todo Israel en un estado de duelo por la tragedia que había consumado a uno de los suyos, a uno de sus hijos. El impacto de la muerte de Absalón en David y el reino dejó una cicatriz imborrable. Absalón y David son un testimonio poderoso de las complejidades de los seres humanos y las consecuencias de nuestras decisiones. Esta historia nos hace reflexionar sobre los lazos familiares, el poder, la ambición desmedida y las tragedias que surgen de la soberbia y la falta de sabiduría. La soberbia es un tema recurrente en la historia. La ambición desenfrenada de Absalón y su búsqueda implacable del poder lo llevaron a su caída. Dice Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Y la Biblia nos dice, más con los humildes está la sabiduría. Y aquí es donde cada uno de nosotros debemos de meditar cómo es nuestra vida. ¿Está llena de soberbia, de arrogancia, de altivez? ¿O somos capaces de ser humildes para reconocer nuestros errores? La historia de Absalón ilustra las consecuencias inevitables de nuestras malas decisiones. Pero la palabra de Dios ahí está para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para instruirnos en justicia, para que tú y yo no caigamos en el error de Absalón. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Las elecciones de Absalón, basadas en la ambición y la traición, cosecharon una trágica pérdida y desolación. La gracia divina también se ve en esta historia, pues a pesar, queridos hermanos, de los errores de David, que cometió muchos, como ya les dije algunos, y la rebelión de Absalón, Dios demostró su amor y su gracia por David. Esta historia es un recordatorio de que incluso en medio de nuestras peores decisiones y las peores consecuencias, la gracia de Dios puede estar presente, ofreciéndonos oportunidades de restauración y de redención. Preguntémonos, ¿en qué áreas de nuestra vida permitimos que la ambición y la soberbia dicten
nuestros pasos. ¿Cuáles son esas áreas en donde tú has entendido que verdaderamente eres muy soberbio, o eres muy altivo, o eres muy arrogante? Y a veces esa soberbia está dictando tus pasos. Y hoy esta palabra nos tiene que hacer meditar, queridos hermanos, para saber qué clase de padres somos. Otra pregunta: ¿cómo podemos cultivar la humildad, la sabiduría y la búsqueda de la voluntad de Dios en lugar de nuestras propias ambiciones egoístas? Pensemos en qué clase de padres somos. ¿Somos padres ausentes, incapaces de disciplinar a nuestros hijos? Ya que seguimos, muchos de nosotros, confundiendo que amar a nuestros hijos es permitir que hagan lo que quieran, y nos detenemos en reprenderlos y corregirlos para no incomodarlos. Te quiero decir, hay una palabra muy importante que tienes que llevarte: límites. Es la palabra que necesitamos aplicar en amor, sabiendo que la disciplina les da seguridad a nuestros hijos. Y desvanece también, queridos hermanos, los resentimientos y el rechazo. Yo les digo, papás, hagamos presencia en la vida de nuestros hijos para que ellos puedan tener una vida plena. Oremos. Inclina tu rostro un momento. Padre bendito, Señor, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias por esta palabra, Señor, que has puesto el día de hoy delante de mis hermanos, para que cada uno de nosotros, Señor, podamos entender con claridad qué clase de padres somos, Señor, y que podamos rectificar el camino. Ayúdanos a poder entender que un padre ausente, Señor, es el que empieza a gestar hijos rebeldes, Señor. Ayúdanos a poder entender que somos responsables, Señor, de la vida de los hijos que tú nos has dado, para que podamos ser capaces, Señor, de poder establecer los límites que necesitan conocer nuestros hijos, para que entiendan, Señor, que la vida no es fácil, pero que sus decisiones van a traer consecuencias para bien o para mal. Así que ayúdanos, Padre, te lo pedimos porque lo necesitamos. Necesitamos, Padre bendito, de tu bendición, necesitamos de tu Espíritu Santo para poder saber cómo tomar esas decisiones que nos ayuden a poder saber cómo criar a nuestros hijos como esos hombres y mujeres que tú quieres que sean. Así que te damos gracias por tu palabra, Señor, y en esta reflexión permite, Señor, que no solamente la oigamos, sino que la podamos poner por obra en nuestra vida diaria. Oramos a ti con corazones agradecidos, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén.